¿Qué tal, niñas y niños de cuarto grado? Les saluda el profesor César Enoc. En estos 15 días vamos a trabajar siempre con la unidad de los triángulos, pero esta vez vamos a trabajar con la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos y también vamos a trabajar la construcción de estos triángulos. Nuestro principal indicador de logro, es decir, lo que se pretende que ustedes aprendan, es que puedan clasificar los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos y los pueda construir con instrumentos geométricos de forma pacífica, es decir, trabajando siempre el valor de la paz. Entonces, fijemos, aquí tenemos un problema, una pequeña situación problemática. Ustedes pueden fijarse en la imagen que aparece una cancha de voleibol. Si unimos los puntos que representan a los jugadores M, N o S, ¿qué figura formarían? Yo estoy seguro que ustedes fácilmente podrían identificar una figura de 3 lados. Y una figura de 3 lados le llamamos triángulo. Es un tema que ustedes vieron en tercer grado y yo sé que lo recuerdan muy bien. Ahora pregunto, ¿los puntos P, Q y R podrían formar un triángulo? ¿Verdad que no? Para que se pueda formar un triángulo, los 3 lados deben de estar unidos. Ahora que ya sabemos esto, vamos a recordar cómo clasificábamos los triángulos en tercer grado. Los clasificamos de acuerdo a la medida de sus lados. Por ejemplo, cuando un triángulo tenía sus lados de diferentes medidas, como es el caso de este inciso, el inciso A, por ejemplo, vemos que su altura tiene 6 centímetros, su apotema tiene 10 centímetros y la base 8 centímetros. Los 3 lados tienen diferentes medidas. ¿Cómo se llama entonces a ese triángulo que tiene diferente medida? A ver si recordamos. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene diferentes medidas? Seguramente ustedes se acordarán que se llaman escaleno. Todos los triángulos que tienen diferentes medidas de sus lados se llaman escalenos. Ahora fijémonos en el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo que tiene 5 centímetros en cada lado. En sus 3 lados mide 5 centímetros. Recordemos que todos los triángulos cuyas medidas sean exactamente lo mismo se llaman triángulos equiláteros. Eso también lo aprendimos en tercer grado. Yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien. ¿Cómo se llama ahora este triángulo? Vamos a buscar otro ejemplo. Lo voy a quitar aquí. ¿Cómo se llama un triángulo como este en el inciso B que tiene 2 lados que tienen la misma medida, la misma longitud, pero uno es diferente? Normalmente la base es la que mide diferente. Esto se le llama isósceles. ¿Recuerdan? Isósceles. A este le llamamos isósceles. Recordemos que clasificamos, repito, los triángulos según las medidas de sus lados. Si los 3 lados tienen medidas diferentes, se llaman escalenos. Si los 3 lados tienen medidas exactamente iguales, se llaman equiláteros. Y si solo 2 de sus lados tienen medidas iguales y uno diferente, le llamamos isósceles. Eso para que recordemos lo que ya hemos aprendido en tercer grado. Ahora vamos a trabajar el tema de la clasificación de los triángulos según sus ángulos internos. Ya en cuarto grado, en el semestre anterior, estuvimos viendo que es un ángulo, es la unión de 2 rectas y esa unión que forman se llama ángulo. En este caso, si ustedes se fijan, este lado con este lado al unirse forma un ángulo que es lo que está sombreado. Estos son los ángulos internos, estoy ahí señalando, del triángulo, ángulos internos
de un triángulo. Ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno de un triángulo. Los triángulos, según las medidas de sus ángulos internos, los clasificamos en acutángulo, en rectángulo y obtusángulo. ¿Cómo lo identificamos? Es muy fácil. Cuando hablamos de acutángulo nos referimos a que sus ángulos internos toditos son menos de 90 grados. Todos sus ángulos internos son menos de 90 grados y se pueden apreciar así a simple vista sin necesidad de utilizar un transportador. Lo podemos identificar así, fácil. ¿Por qué? Porque para que pueda medir 90 grados tiene que ser recto, una línea perpendicular. En estos casos no hay ninguna línea perpendicular. Pero por si acaso tenemos dudas, podemos utilizar el transportador y medir los ángulos internos. Entonces, si este ángulo interno mide, los tres ángulos internos de este triángulo miden menos de 90, entonces yo digo que este es un ángulo acutángulo. En el caso del ángulo rectángulo, el triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto, es decir, mide exactamente 90 grados. Uno de ellos, en este caso, si se fijan, la altura con la base forma una perpendicularidad y esa perpendicularidad está formada por un ángulo recto, como una L. Fíjense bien, fácil de identificar como una L. Esto decimos que mide 90 grados, por lo tanto le llamo triángulo rectángulo. Y luego el triángulo obtusángulo, que también es muy fácil de identificar porque por lo menos un ángulo interno de él es obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Ya lo vimos en el semestre pasado. Es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180. Si nos fijamos, este ángulo que está sombreado en celeste formaría entonces los más de 90 grados. Por lo tanto, podemos usar el transportador para comprobarlo, pero es muy fácil de verificar. Por lo tanto, un ángulo que mide más de 90 grados se llama triángulo obtusángulo. Repito, un triángulo que mide más de 90 grados se llama triángulo obtusángulo. Ahí podemos ver la clasificación muy fácil de los triángulos. En tercer grado lo clasificamos según la medida de sus lados. En cuarto grado lo vamos a clasificar según las medidas de los ángulos internos. Muy bien, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a trabajar? Primero vamos a trazar triángulo acutángulo, uno rectángulo y otro obtusángulo. Para ello vamos a usar el transportador y la regla. Ya saben que un ángulo acutángulo, todos sus lados miden menos de 90, sus ángulos internos, miden menos de 90. En el caso del rectángulo, por lo menos uno de ellos mide 90 grados. Y en el otro obtusángulo, uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Entonces lo podemos hacer fácilmente utilizando el transportador. Aquí aparece otra actividad en la que se orienta a que dibujemos un triángulo siguiendo las indicaciones de ellos. Nos pide que midamos sus lados que correspondan a 4 y 6 centímetros y la medida del ángulo que está entre ellos es de 77 grados. Eso lo podemos hacer utilizando el transportador. Nosotros ya vimos una clase sobre el ángulo, ¿verdad? Y vamos a seguir ahí las indicaciones. Luego vamos a clasificar estos triángulos. Aquí está muy fácil, se los puse bastante sencillo porque ya le puse la medida, no van a tener que medirlo. Este se sobreentiende porque tiene dos rectas perpendiculares, muy fácil de identificar el tipo de ángulo que tiene acá. Entonces ya conocemos los conceptos y podemos clasificar perfectamente esos triángulos. Si hay alguna duda, hay algún problema, ustedes saben que yo estoy a disposición de responder sus consultas. Lo único que sí se los voy a pedir que lo hagamos con tiempo y no hasta el último día de clase o el último día que se tenga que entregar la guía. Luego tenemos acá los indicadores de logro. Ustedes van a marcar con una X para que ustedes puedan autoevaluarse y quiero que sean muy sinceros porque eso me permite a mí saber más o menos qué es lo que ustedes van aprendiendo y cuáles son sus debilidades. Entonces ahí tenemos, si revisé mi trabajo, si pude identificar los ángulos internos de un triángulo, etc. Vamos a poner una X. Si lo logré, pues pongo una X en lo logré.
Si creo que más o menos regular, que puedo mejorar, entonces necesito mejorar. O definitivamente no le entendí, no hice nada, no lo logré. El día lunes 10 de agosto habrá pruebas sobre este tema en Classroom, la cual tendrá un valor de 15 puntos. La guía, ¿vamos a mandarla a Classroom? Sí, y esa tiene un valor de 5 puntos para que completemos 20 puntos de la guía. Por mi parte, espero que hayan comprendido muy bien el tema y que tengan éxito en la elaboración, en la realización de esta guía.